Empezá a descubrir nuevos caminos con la nueva Chevrolet Tracker Turbo. Chevrolet, find new roads. Y llegó la hora de levantar campamento. Sí, qué ensalada hoy, che. ¡Qué ensalada! Estoy confundida. ¿Qué tal, Santula? ¿Cómo te va, comandante? ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Hola, Arturo. Bien, bien. Le hicimos escuchar hoy a Gaby tu canción, Arturo. ¿Cuál de ellas? No sea buchón. Yo me voy a ir. Ese tema se grabó con los Jokers y hace pocos días rendíamos un homenaje. Choco, para un ratito. Dijo Miguel. que es del viejazo. ¡Ey! Rendimos un homenaje al señor Miguel Ángel Bernardes. Muy director de los básico, Jokers. Arturo. ¿Perdón? Muy básico, Arturo. Menchi, era la época. Muy la época de básico, Francis Arturo. Smith. Movete, chiquita, movete. Hicimos Claro. con Juan Ángel Figueredo. Cuando Acá- tú me vayas, los Jokers. Arturo, acá Gaby Sosa también dijo que es un poco del viejazo, dijo. No, y Y está como para hacerle escuchar al Yo soy un príncipe. pendejo ahora. Que yo soy un pendejo. yo no dije eso, Arturo, no les creas, son dos buchones mentirosos. ¿Sabes qué le respondí yo, Arturo? Eh. Yo prendo mi vehículo y suena esta música. Arturo, para irnos, el Era lo doctor que Pablo quiero. Lemir te envió un mensaje. ¿Quién? El doctor Pablo Lemir Sí, que dice. dice... ¿Qué argel será? Mi esposa te hace decir que la música que dice Arturo, Muy básico, Arturo. No. ella cree que es Yo tengo fe. No. Esa es la época que los militares argentinos usaron como pretexto para darle al pueblo. Pero ¿para qué te voy a aplicar eso, Santula, si no vas a entender? Tiras. Te voy a explicar algo. Fuerte. En 1970, Cherana un ratito, cuando se hace Yo tengo fe, que todo va a cambiar, es de Palito Ortega, ¿se entendió? Sí. Se usaba como un mecanismo de herramienta militar para decirle al pueblo argentino que todo va a cambiar con el gobierno militar, ¿se entendió? O sea, era propaganda. No se usó, dije. Cierro con esto. ¿Cómo se llama? Me estoy yendo, perdón, se están yendo, perdón. ¿Cómo se llama el tema de Palito Ortega y Leodán? Y eso es lo que no sé, Arturo. Y si te querés poner más nervioso, hoy le preguntamos a Gabriela Sosa, periodista, hija de don Roberto Sosa, de doña Gloria Torras. Sí. ¿Le conoces a Leodán? No le ubico, nos dijo. Tipo Pancho. ¿Por qué no dijo la señorita? A ver, a ¿quién ver. es? A ver, A ver. va a aprender mucho, Arturo. ¿Cómo está hoy, ¿Cómo se llama el Santi? tema que compusieron Palito Ortega y Leodán? De mi vida, aunque yo no te lo diga. Este no es. No te lo diga. Si tú no estás, yo no te ¿Vas a contar hoy, Arturo? No. Yo te extraño de día. Qué difícil este señor. Nos vemos el lunes, chicos. Nos Chao, vemos. Santi. Nos vemos el lunes, Te voy a señor. cobrar, Santi. Te voy a cobrar. Adiós, Arturo Máximo. Adiós. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Internet personal, la fibra óptica más rápida del país. Kikadol Rapid en Alaska. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. Sumate a la lucha antifraude de la Asociación de Bancos del Paraguay. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Petrobras, Amigo Los Arrap de Garelli Estructuras. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia.
Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa y Alfredo Mendoza. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Alfredo? Buen día, gracias a Dios, súper bien. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Cómo te va, Marcelo? Hola, Arturo. Buen día para vos y un saludo para tu compañera ahí de la mesa. Vos no sos uno de mi ahijado. Claro que sí, padrino. No te acuerdas nomás de mí. Sí, por eso. Ocurre que el doctor Oscar Delgado me estaba preguntando lo de Marcelo, por tu golazo de ayer, tu historia, y le dije al juez, que era juez, bueno, que es juez Oscar Delgado, le digo, vamos a llamarle y vamos a hablar. Te voy a preguntar, Marcelo, querido ahijado, este gol que hiciste ayer, ¿cuántos goles parecidos hiciste del tiro libre? La verdad, Arturo, es mi primer gol en primera de tiro libre, pero sí tengo ya varios goles en inferiores y en la reserva tengo muchos goles ya también. Y estabas diciendo que ahora Quique Landaida fue que te dijo los tiros libres son tuyos. Sí, con el profe Quique ya nos conocemos ya hace años, digamos, ya que él siempre estuvo por la división formativa, con él me tocó estar en las selecciones juveniles, también ya que yo estaba en la inferior de Guaraní, él siempre nos enfrentamos, que sé, cuando él estaba en Cerro o en Olimpia, y ya me conocía ya que solía patear, y desde que llegó me dio esa confianza, me brindó eso que el primer pateador de tiro libre que me encargue yo, que agarre todo yo. Esa es una responsabilidad para vos, Marcelo, y contanos, en las divisiones inferiores tirabas tiro libre. Sí, la verdad que sí, una responsabilidad grande, en lo personal contento para mí, ¿verdad? Porque sabemos que en el grupo, en el plantel hay muy buenos pateadores también, y eso a mí me pone contento, ¿verdad? Sí, siempre solía patear, pero el maestro que me había enseñado cómo ejecutar los pasos que dar, cómo inclinar el cuerpo, digamos, pues Chiqui Arce, la división formativa también en la selección. Bueno, Chiqui Arce es un maestro tirando los tiros libres, y te pregunto, ¿qué es lo que te pedía Chiqui Arce a vos? Y los pasos, siempre me decía que es 4 pasos del balón, ¿verdad?, hacia atrás, y que cuando voy a patear, no quiere que me apure, quiere que vaya caminando, que haga bien los 4 pasos, que mi cuerpo siempre no tire para arriba, que le acompañe al balón. Ah, bueno, y contanos más, ¿y por qué no fuiste pateando en primera? ¿Por qué ahora? Y Arturo, y más, digamos, por la confianza, ¿verdad? Porque en Guaraní siempre hubo buenos jugadores también, jugadores peso pesado, digamos, que también pateaban bien, ¿verdad? Y no, capaz no tenía mi lugar, no me dan la confianza de tomar o patear, y yo creo que más por esa situación, digamos. Bueno, seguimos entramos con el tema. Una pregunta agrego y a las preguntas que uno tiene. ¿Vos sos del interior, Marcelo? No, yo soy de Asunción, Arturo, de Asunción. No, hecho comentario, porque me están diciendo preguntarle, y te estoy preguntando. Bueno, compañero, tiro libre, Chiqui Arce, Quique Landaida, patea vos, y River avasalló, y con esto termino, Marcelo, y después queda con los compañeros. Los 3 goles facturados ya marcaron la diferencia, Marcelo. Sí, la verdad que sí, un partido muy duro, complicado, ¿verdad? Ya que Guaireña sabemos lo que jugaba. En los 2 partidos le ganamos, creo que hicimos bien las cosas para pasar
a fase de grupo y la verdad muy contento con el grupo por esta gran clasificación. Bueno, con Marcelito González, uno de mis ahijados, dicho sea de paso, y los compañeros, lo saben muy bien cuando te veían guaraní y te encarabas bien, driblador, pero después no sé qué pasó, quedó ahí pendiente lo de guaraní. Bueno, ¿vos estás en River hasta cuándo, Marcelo? Hasta mitad de año, solamente me pudieron prestar a 6 meses y hasta mitad de año es mi préstamo en River. ¿Tu pase sigue siendo el guaraní? Sí, ellos son dueños de mi pase hasta ahora. Bueno, compañeros, Alfredo, vos que fuiste un gran jugador de fútbol tiro libre, alguna vez le pegaste a Alfredo como le pegó ayer Marcelo, y después entramos con quienes dieron a River y quienes dieron a Guairén. El compañero Marcelito González en línea. Marcelo, buen día. Buen día, Alfredo, ¿cómo andas? Bien, felicitaciones en primer lugar, primero porque tuviste la confianza de pegarle de esa manera, y cuando haces el gol después podemos hablar mil cosas, que le pegaste así, el cuerpo así. Lo importante es que vos creas en tu capacidad, que vayas creciendo como jugador, como persona, porque esto es un hecho importante dentro de tu vida. Te felicito y espero que sigas creciendo, porque vos tenés un potencial importante. Sí, muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por tus palabras, por tu consejo. La verdad que, así mismo, como decís, uno se tiene que mentalizar, creer en uno mismo, ¿verdad? Para ser grande, ¿verdad? Ya que en lo personal yo me siento con capacidad de seguir creciendo, que es nada más que está en la cabeza de tener esa confianza para ir a encarar partido tras partido y también allí en lo personal de agarrar ese tiro libre y marcar un lindo gol. Un lindo gol, además el espectáculo en sí fue muy bueno para River, fue dueño del partido, y te va a dar esto la confianza para seguir creciendo, y tenés que saber una cosa, que vos tenés que confiar en vos sobre todas las cosas. La confianza es bueno que los compañeros te den, pero muy importante es lo que vos creas de vos, de tu capacidad y de tu crecimiento futbolístico, y eso va a ser un crecimiento familiar en general. Sí, la verdad que sí. Primero hay que creer en uno mismo, tratar de trabajar siempre, de corregir los pequeños detalles, digamos, para tratar de mejorar siempre y apuntar siempre a grandes cosas, ¿verdad? Sí, Marcelito, y eso te va a ayudar un poco para ver una cuestión pendiente. Tenemos nosotros muchas veces que las infracciones no son tal en la capacidad que vos tenés de poder, no sé si buscar la fricción y demás, pero vos podés ser mucho más ágil no buscando la fricción para que puedas hacer daño con la técnica que vos tenés. Sí, la verdad que sí, eso son una cosa que tengo que mejorar también, ¿verdad? Ya que mi físico no me ayuda también a estar chocando o presionando siempre, ¿verdad? Aunque esté más inteligente en ese sentido, tratar de jugar más, buscar una pared o driblear más y no estar chocando bastante. Marcelo, ayer un día que tuvo también un alto contenido emotivo para ustedes por la situación del Loco Pérez, incluso en el pensamiento de todos los compañeros al momento del partido y en la dedicatoria estuvo él, lógicamente, por la situación que tuvo que atravesar. Sí, la verdad que sí, una situación, un momento muy difícil, muy complicado, ¿verdad? Para él primeramente y después para nosotros como grupo, porque él esa noche estaba concentrado, estaba cenando, yo justamente estaba hablando con él, me decía que su señor estaba mal, que estaba internado hace días, ¿verdad? Y en la madrugada le dan esa noticia tan fea, ¿verdad? Y nosotros como hablamos con el grupo que por lo menos darle una alegría, una satisfacción en un momento tan difícil en esta horita de partido, tratar de dejar el máximo esfuerzo y de darle la clasificación, ¿verdad? Marcelito, para cerrar, este compromiso copero, River, ahora buscarán trasladar al ámbito local. Saben que pueden, que creen en su fuerza igualmente para recuperarse en el campeonato. ¿Tienen con qué para mejorar en el torneo, Marcelito?
Sí, creo que sí, tenemos un buen grupo, muy buenos jugadores. Lastimosamente no se nos está dando los resultados, ¿verdad? Porque con el profe Quique veníamos jugando bien, veníamos creando situaciones donde se nos está dando los goles, pero creo que el partido de ayer hicimos un gran partido. La clasificación creo que nos va a ayudar mucho para motivarnos, ¿verdad? Para ir en el torneo local, para apuntar más adelante, ¿verdad? Porque tenemos con qué, tenemos muy buenos jugadores y que esto ha sido un envión para arriba para poder escalar en el torneo local. Sin duda, para cerrar, ¿tenés cláusula? ¿Podés jugar o no contra Guaraní el lunes? No, la verdad que no, sí tengo cláusula, pero no puedo jugar. Me gustaría jugar, pero no puedo. No podés. ¿Cuántos años tenés, Marcelo? 24. 24, jovencito. Está en camino de empezar. Concentrate. Pero por algo, Alfredo, yo soy su padrino. Cuando jugaba en Guaraní, tenía tiene condiciones notables y ya estaba para más. Después Guaraní lo dejó ir. Por eso es Mejado. Sí. Marcelo, congratulaciones, querido Mejado. Muchísimas gracias, padrino. Gracias por tus palabras de siempre. Saludos ahí para vos y para tus compañeros de la mesa. Gracias, Marcelo González. Ahora todos ustedes, Marcelito. Ya hace 2 o 3 años, cuando apareció en Guaraní, bueno, ya veía. Contigo, Luis. Ese es el padrino, el otro padrino, Gustavito. El espíritu, dice Gustavito. El espíritu. Las agrícolas de seguros generales se en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay es Yopuy Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresar chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, deliciosamente natural. Bueno, perdón, enseguida estamos con el presidente de River. Saludo por su cumpleaños al doctor Juan Carlos Velilla. Nuestro cariño, nuestro afectuoso cariño para él cumpliendo años. Y bueno, está ahora, bueno, es muy difícil lo que le voy a decir, está intubado desde el lunes, luchando por la vida. Y nuestras oraciones, nuestro apoyo, todo lo que significa hoy orar justamente también, nunca está mal. Así que para el doctor Juan Carlos Velilla, muchísimas felicitaciones, cumpliendo años, situación muy difícil. Está intubado desde el lunes pasado, luchando y luchando. Nuestras oraciones, y ojalá pueda ir recuperándose, lo confiamos muchísimo. Al doctor Juan Carlos Velilla, nuestro cariño, felicitaciones por su cumpleaños, una etapa muy, pero muy difícil, doctor. Fuerza para vos, doctor. Llegó el momento de actualizar tu smartphone y llevarte el nuevo Galaxy S21 a precio increíble. Entrega tu smartphone actual de cualquier marca como parte de pago y cámbialo por un S21. Para más información ingresa a shost.com.py y consulta por el programa Cambialo por un S21. Alfredo, nuestro apoyo a todos, no lo que podamos hacer con el doctor Juan Carlos Velilla, Alfredo. Sí, señor. Mucha fuerza, oraciones, que Dios le bendiga y que le dé la fortaleza necesaria. Así es, pasando una etapa muy difícil. Bueno, esto tiene que seguir, es así. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Ya volvemos con el presidente. Bueno, contigo, Luis. Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morqués, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy vas a tener 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 358 puntos en todo el país. Haz tu pedido en la web, en la app o llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. El doctor Oscar Delgado, ante la circulación de noticias antiguas sobre la importación de vacunas, Vicente Cabón y compañía, Laboratorios Laca Clara,
La vacuna de Johnson & Johnson, por decisión del fabricante, está orientada al abastecimiento de pedidos de organismos multilaterales en una primera etapa. Luego cubrirá pedidos que fueron acordados por gobierno, quedando para la última etapa el sector privado. Esto dice el laboratorio de la que, perdón si me confundí en alguna lectura, pero es lo que da un comunicado y pueden entrar también en las redes sociales, comunicado de LASCA. Contigo, Luis. Está Carlos Ortega en línea, Arturo. Bueno, ¿cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás, Arturo? Saludos a vos, a los compañeros. Qué paso, qué paso a la fase en Sudamericana, qué gran victoria y qué bien por River. Sí, realmente, gracias a Dios, se nos dio el partido de ayer, planificó bien el profe, hizo un buen planteamiento estratégico, técnico y táctico y salió el partido muy bien. Evidentemente era un momento muy difícil para nosotros también el partido de ayer, porque justo en ese día falleció la señora el Dionisio Pérez y la gente estaba un poco triste, desmotivado, pero gracias a Dios tuvimos, ¿verdad?, la asistencia de un padre que vino a rezarnos también y tratar de motivarnos y tratar de levantar un poco el espíritu para que el partido ayer pueda salir de forma positiva del club. Compañero presidente de River. Presidente, sin duda fundamental esto para lo que se viene para River. Recién hablamos con Marcelito González, trasladar esta versión Copera al ámbito local es el deseo de todos, sumado a lo que significó por supuesto la clasificación y lo que va a ingresar en cuanto al monto de dólares, también los $900,000. Esta versión, pero en el torneo local es lo que desea. Sí, realmente hablamos nosotros con los muchachos, le pusimos que tenemos un buen plantel, que son buenos jugadores, que tenemos buenos jugadores con mucha experiencia y que teníamos que reconocer los errores y corregir los errores para poder levantar el equipo. Y así mismo también con el técnico, y gracias a Dios se comenzó a trabajar en la semana por los errores que estábamos cometiendo en el torneo de apertura, mucho en la defensa los errores, y evidentemente ese trabajo del profe de la semana ya se vio reflejado en el partido de ayer. Siempre lo conocemos franco y sincero, presidente. De estos $900,000, ¿qué porcentaje se llevan los jugadores? Y un buen porcentaje se llevan. Un buen porcentaje, porque a partir de allí también estarán el pago de los viajes. Vamos a esperar los sorteos, o sea, el sorteo, los viajes, ¿verdad? Habría que ver si por allí le toca ir a Perú, a Colombia, a Venezuela o algún país limítrofe, Argentina, Brasil, porque tiene su costo el tema de los viajes. Suena mucho $900,000, pero un porcentaje se llevan los jugadores, el viaje y después lo que le va a quedar, por supuesto que ayuda igualmente a la cerca de la entidad. Y si se le queda un porcentaje no muy alto, ¿verdad? Pero es importante también para el club. Porcentaje muy importante llevan los jugadores, el otro porcentaje se va a ir destinado para el viaje, más porque cambia el protocolo de viaje, ahora en vuelos charter hay que viajar, todo el tema del protocolo sanitario de COVID te elevan todos los costos y la diferencia entre el costo del viaje y los jugadores es lo que le queda al club, y eso montos hemos traer para ellos, ¿verdad? Tenemos que destinar otra para ellos para poder levantar la situación en la que estamos, ¿verdad? Un tercio sería aproximadamente, presidente, si uno divide un porcentaje para los viajes, un porcentaje para el club, un porcentaje para los jugadores. Yo creo que 20, 25 lo va a llevar al club, de eso. 25% de los 900. 20, 25 lo va a llevar al club. Y el resto se divide entre viaje y jugadores. Viaje y jugadores. Claro, porque anteriormente la Copa Sudamericana era un viaje y listo, pero ahora entrar a la fase de grupo son 6 partidos. No solamente los partidos que se juegan a nivel internacional, sino el gasto que también los partidos que se juegan acá adentro, presidente. Y a nivel internacional, saliendo afuera, se gasta muchísimo, acá adentro también el gasto es tremendo. Nosotros ayer gastamos muchísimo por ser local, se gasta muchísimo por jugar, tener que alquilar cancha, seguridad, una serie de gastos ahí. Se cargan igualmente. Pasa más los de $10,000 los gastos que es para jugar de local acá. Sí, presidente, inclusive los delegados o oficiales de medios, un día antes, ellos ya entran también en una cuarentena que se encarga el club local de esa organización. Sí, nosotros tenemos que pagar los hoteles a todos los veedores, a todos los funcionarios
la Conmebol que van a estar en el partido, tienen que estar concentrados en un hotel de ellos, tenemos que ponerle vehículo, una serie de gastos que se incurren, ¿verdad? Que uno tiene que destinar a eso por la plata que te da la Conmebol, ¿verdad? No es que la plata, muchas veces la gente piensa que la plata uno recibe así limpio y es todo para el club, no. Esa plata antes de recibir ya está prácticamente dividida totalmente, ¿verdad? Presidente, Bueno, Carlos, hablando de dinero. perdón, si tenemos ahí el sorteo de la Conmebol y queremos saber también qué rival le toca a River. Sí, Víctor. Sí, la última pregunta nada más, hablando de dinero. Ya cobraron algo por Ramón Sosa, ¿verdad, presidente? Ya recibieron. Sí, yo creo que ya le mencioné eso. Pero ya acordamos y tenemos que firmar un documento. Justamente hoy me dijo que me iba a avisar para poder ya firmar los documentos correspondientes, porque un porcentaje del pase, un 10% de la futura venta de Ramoncito, tiene que cederle también al River. Entonces, aparte del dinero que él, ¿verdad?, nos propuso para dar. Perfecto, entonces ya nos queda claro ese tema. Cobran ahora un pequeño monto y 10% por una futura transferencia por Ramón Sosa. ¿Y cuánto van a cobrar ahora, Ramón? Firmar los documentos para poder completar todo eso. Por Ramón, ¿cuánto cobran ahora, Carlos? Y ellos nos dan un porcentaje importante, ¿verdad? No es mucho, porque la venta no fue por un monto muy alto. ¿Pero cuánto, Carlos? Y solo no te puedo decir el monto, porque el contrato es confidencial con Olimpia y no se puede manifestar el monto de eso. Bueno, está bien, vamos a esperar el rival de River en Sudamericana. Gracias, Carlos, muy amable. Dale, un abrazo. Gracias, Carlos Ortega, presidente de River. A esto hay que agregarle los 225 del primer partido en Sudamericana para River, ¿eh? Exactamente, 1.125.000 hasta ahora asegura River con esta presencia internacional. Muy bien, Luis. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. Entra a la cancha la nueva Cheddar Boom de mostaza con delicioso bacon crujiente bañado en queso cheddar. Haz tu pedido a través del link app.mostaza.org y mete un golazo de media cancha tu día. Síguenos en Facebook e Instagram como Mostaza Paraguay y @mostaza_PY. ¿A quién River vos le diste ayer, Jorge? Así mismo, a River. ¿Qué pasaba a River? Bueno, en el ojo le diste, ayer estaban en las redes sociales leyendo. ¿Y Alfredo le dio a Guaireña? Sí, señor. Sí, ¿Y señor. Ricardo a quién le dio? A River. ¿Y Pancho a quién le dio? Guaireña. ¿Y a quién le dio, Víctor? Yo fallé porque en realidad di clasificación de River, pero victoria de Guaireña. No, Ni directo, cerca. ¿a quién le diste vos? Clasificación River, pero el partido fallé de aquí a la luna. Pero clasificación River. Así nomás, lección aprendida. Por eso le pregunté si el primer partido era ficción cuando River le había ganado a Guaireña. Ya volvemos. En Universidad La Paz estudia carreras de rápida salida laboral. Consultas al 061-574-42 en el kilómetro 5,5 a media cuadra del viaducto Ciudad del Este. Tu mejor futuro está en La Paz. Nervigenal Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargante con Nervigenal Plus. En Paraguay, Pirelli es el centro telemático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo de Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Hay un positivo, ¿en dónde era? Guaraní. Hay un positivo en Guaraní, ¿verdad? Sí, caso positivo en Guaraní se confirmó hace un par de horas. Guaraní juega el lunes ante River. Es del staff, no es del plantel de jugadores. Muy bien, ya volvemos. Cuando compras cables, exigí calidad, exigí Impaco. Guapo Agricultura, la bota ideal para todas tus jornadas, con garantía de seguridad, confort, estilo Guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. ¿En qué momento comienza el sorteo? Dentro de 2 minutos empieza la ceremonia. Bueno, vamos contigo y después nos metemos en la ceremonia. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escríbenos al 0984-324-633 o ingresar a myflores.com. Regala amor, regala MyFlores. En 1996 iniciamos un sueño que parecía imposible de alcanzar. Sin embargo, la imaginación y la creatividad hicieron posible lograr grandes transformaciones. Hoy nuestro mayor anhelo es legar al Paraguay la seguridad y la confianza con trabajo, disciplina, honestidad y responsabilidad. Tupiro Villá, 25 años, llenando tu hogar de felicidad. Pero vamos a ir a la parte, compañeros, directa ya del sorteo, ¿sí?
Perfecto, quedamos Tenemos que aprovechar al máximo, entonces ir directamente al grano, como se dice, Luis. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se llenan a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país, acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Si tienes antojo de un buen almuerzo todos los días, de Mima Mama Comedor, las comidas caseras más sabrosas a un excelente precio, incluyendo el delivery. Haz tu pedido al 0981-376-388, seguinos en Instagram como Comedor Mamama. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en plastilina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Partido anterior era favorito Nacional, ahora favorito Guaireña. Pasaron 12 y River. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma, los mejores combustibles y amplias tiendas con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Espino Autocentro encontrás lo mejor para el cuidado integral de tu vehículo con profesionales altamente capacitados. Visítanos en Mariscal López, aquí en La Libertad. Seguinos en Facebook e Instagram como Espino Autocentro y @Autocentro Spin-Mariscal. Teléfono 0986-252-555 Spin Autocentro. ¿Todavía no comenzó? Inició, pero es la presentación previa, video. Muy bien, seguimos contigo, Luis. Así mismo, imágenes anteriores. Arranca con todo con Kenton. Tu compañera Kenton ahora viene con una práctica mochila de regalo. No te pierdas la promo y llévate una espectacular mochila con tu moto. Visítanos en nuestras sucursales o escríbenos al WhatsApp 0976-101010. Unite a la mayoría, elegí Kenton Chacomara, respaldo total. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Cuenta con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Este fue un golpe durísimo para Guaireña, ¿no? Terrible. Sin dudas, y más por cómo venían el campeonato, se preparó para esto. El primer pase en falso la jornada pasada tenía que revertir complicaciones en defensa, los goles tempraneros igualmente de River terminaron por cerrar la serie, pero es un aprendizaje para Guaireña para lo que se viene. En este camino se gana un lugar igualmente para el próximo año en cuanto a Copa, habría que ver, hasta Libertadores puede meterse, Libertadores de Sudamericana. Es un aprendizaje, me parece, para Guaireña dentro de lo que vendrá, es importante eso para lo que viene, pero es un golpe duro, esperaba algo más el equipo de Guaira. Sí, se le presentó un partido abierto, le aprovechó River y después fue dominador absoluto. Desconocido en defensa en el medio, Rosalino perdió pelotas importantes. Muy bien River. También, claro, sí, muy bien. Los dos partidos. Se le abrió el arco. Lo esperó muy bien, después controló, le ganó las pelotas divididas. Qué bien juega. Sí, cómo manejan los tiempos del partido, esa experiencia para jugar esta clase de partidos. Qué jugador diferente es. Sí, y con espacio es letal. Te liquida. ¿Y la pelota del travesaño? Sí, toda la calidad técnica de Pablo Ceballos. Realmente es lindo ver un equipo de fútbol que tenga un jugador como Pablo. Pero hay que darle, Ricardo, mérito a River también. Ganó 2-1, sin ninguna discusión la victoria de ayer. Mirá la parte positiva de River y no precisamente lo que pasa con Guaireña, ¿no? Que para ustedes parecería ser que Guaireña perdió y no ganó River. A la inversa de lo que es el campeonato, River Guaireña. En el campeonato bien Guaireña, mal en la Sudamericana y River Nacional con 12 en cuanto al cruce de ambos. Ahora, el tema de que hayan clasificado 12 de octubre y River, creo que ayer el niño lo mencionaba, no sé si fue al aire o en privado, pero lo mencionó. Es una complicación el doble torneo o la doble competencia. Al aire, la cantidad de partidos que tendrán ellos a partir de ahora. En ese sentido, es un golpe duro desde lo anímico y lo económico para Nacional y Guaireña, pero le va a alivianar la carga de partidos a los dos que se pueden meter en cuanto a la pelea del campeonato. Y va a comprometerlo a 12 y a River. Ese es el lado positivo. Si vemos lo negativo hay que ver con quién le toca jugar también, porque de repente si puede avanzar o River o 12 de octubre le va a venir bastante bien anímicamente. Pero Alfredo clasifica uno solo. No hay vuelta River ni para 12, pasa uno solo. Y hay brasileños, argentinos, chilenos. Por eso es que le estamos ya tirando al piso a 12 de octubre y River. Pero pasan uno solo. Así mismo, uno solo pasa en la fase de grupos. Y bueno, consciente River y 12 de lo que pueden hacer, Luis. Vuelven los remates de Casa Rosada. El domingo remate en Casa Central en las sucursales Gran Feria de Ventas a precio de remate. Teléfono 0981-129-900. Te esperamos este domingo en Casa Rosada. Asismed presenta sus nuevos planes exclusivos estándar VIP y superior. Te garantizan las más amplias coberturas médicas con los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Comunicate al 288-7000. Asismed, sabemos lo que te hace bien. Bueno, vamos a... ¿Qué dice entre otras cosas Alejandro Domínguez? Y después nos metemos en el sorteo. Saludos. ¿Jugarán con quién? Y se siente la expectativa.
Y es normal, porque todos queremos saber con quién vamos a jugar. Pero antes de pasar a ese paso me gustaría hacer un recuerdo de dónde venimos. El año pasado, cuando comenzó el problema de la pandemia, fuimos la primera confederación en suspender nuestros campeonatos, poniendo y priorizando la salud de todo nuestro ecosistema, particularmente los jugadores, árbitros, técnicos, la gente más involucrada, y también el público. Pero fuimos la única confederación en el mundo que logró, primero suspender, priorizando la salud, y luego volver, siempre cuidando de la salud de nuestros jugadores. Aquí quiero hacer un paréntesis y volver a agradecer a cada uno de los 10 gobiernos que juntos hicieron de que nuestro protocolo sanitario sea homogéneo y se haya cumplido a cabalidad, hasta el punto que hemos logrado mantener una efectividad en nuestro protocolo del 99%. Vale decir que con 38.000 muestras de PCR fuimos la confederación que más test ha hecho en el mundo. Y lo hicimos bien, porque gracias a eso logramos terminar nuestros campeonatos manteniendo los formatos. Y eso es muy importante, porque mantener el formato mantiene la igualdad y la misma oportunidad. En otras palabras, mantener la justicia deportiva, que es muy importante. Y al mantener la justicia deportiva y lograr terminar el campeonato hemos cumplido. Y también quiero agradecer ahora a todos nuestros dueños de derechos y a todos los sponsors que supieron esperarnos, que creyeron en nosotros. Y lo logramos. Terminamos la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Libertadores manteniendo los formatos y con 2 dignos campeones. Y quiero adicionar algo más. Lo hicimos, si bien en forma limitada, pero lo hicimos con público en el estadio, en los estadios. Reitero, fuimos la única confederación en el mundo en mantener su formato, en terminar lo que comenzamos, y fuimos la única confederación en el mundo que, cuidando la salud, también tuvimos, si bien limitado, público en los estadios. Pero hoy me quiero dirigir a los protagonistas, a los verdaderos protagonistas de ambos campeonatos, que son ustedes, los jugadores, los técnicos, los árbitros, los masajistas, los utileros, quienes conforman la verdadera familia, el círculo más íntimo de cada equipo. Porque el desafío sigue. Nos encontramos de vuelta con esta nueva ola. Y Conmebol está preparada. Nosotros estamos preparados para seguir. Estamos haciendo todo un gran esfuerzo, todos. Pero necesitamos un poco más. No podemos bajar ahora la guardia. Por eso les hablo a ustedes. Porque si ustedes se cuidan, están cuidando a su familia, están cuidando al compañero, están cuidando a la familia del compañero y estamos cuidando el producto del fútbol sudamericano. Eso es muy importante para nosotros porque es un año de un calendario muy apretado. Y son partidos tras partidos. Y hay mucho esfuerzo que hacer. Pero yo confío en que juntos, si hacemos esto en equipo, jugadores, técnicos, todo el entorno de un cuerpo técnico, todo el entorno de un equipo, de los dirigentes y de nosotros, si nos cuidamos, es factible y va a ser posible cumplir con el calendario. Por eso hoy les hablo a ustedes y les pido de corazón que hagamos este esfuerzo juntos. Este partido, estos campeonatos, lo vamos a ganar juntos. Independientemente que luego tendremos campeones. Pero en cada torneo que se finaliza, se logra un objetivo. Y se logra confianza. Y creo que estamos en el momento justo para demostrar que todo lo que hicimos el año pasado, lo podemos volver a hacer este año y demostrar que somos un ejemplo para el mundo. A todos quienes compiten, a todos quienes están expectantes hoy
para este sorteo. Les deseo la mejor de la suerte y espero verles pronto. Y que ojalá podamos pasar esto lo antes posible y podamos también estar en las canchas con nuestro público. Les deseo a todos que disfruten del sorteo y que sigamos disfrutando del mejor fútbol del mundo que sin ninguna duda se juega en Sudamérica. Es lo que está diciendo Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Enseguida el sorteo. Cada día los dispositivos electrónicos requieren más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tus dispositivos por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Splitock Extense, con poderoso motor de 4 velocidades, que lleva el aire más lejos con función nuclear que elimina restos del agua del evaporador, dando aire más limpio, frío, menos tiempo. Splitock Extense, el área superior con el pacto de confianza Inigio. 12-10. Tenés un giro que enviar o recibir la forma más rápida y segura acercándote a cualquiera de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Más de la gente de Western Union en Paraguay, escribinos al WhatsApp 021-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Con Flow tenés Disney Plus, hasta 3 meses de regalo para disfrutar lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. En un mismo lugar, ingresa a personal.com.py/Disney Plus. Personal, la fibra óptica más rápida. Primero arranca la Sudamericana, en instantes ya está el sorteo. Roque Santa Cruz y Tecuara, Cardoso, otros goleadores implacables, prefieren Lactolanda, disfrutar como ellos la nueva leche larga, vida semi-descremada y la Vita Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, lacto de los mejores, la salud de cada día. Farmacias Catedral y Gastavoz. Quédate en casa, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al C277000 o escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Ya comenzó la Sudamericana. ¿Podés contarnos cómo será la dinámica del sorteo, Fred? Bem, começamos com os participantes. Participam da fase de grupos 32 times dos 10 países da Conmebol. 6 times da Argentina e do Brasil entram diretamente na fase de grupo, mais 4 times perdedores da fase 3 da Libertadores. E também compõem a fase de grupos 16 times que se clasificaram da primeira fase da Conmebol Sudamericana. Muy bien, serán 32 equipos, como les contaba Fernández, el director de competiciones de Conmebol, 6 de Brasil, 6 de la Argentina, más 4 equipos que vienen de la fase 3, son los eliminados de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, y 16 equipos más representando a las otras 8 federaciones de la Conmebol. Passamos então a explicar a divisão dos potes. Os times são divididos em 4 potes de acordo com a sua posição no ranking da Conmebol de 1º de fevereiro de 2021. No pote 1 estão os times com a melhor classificação no ranking e que vão ocupar a posição 1 em cada um dos grupos, ou seja, os cabeças de série de cada um dos grupos. No pote 2 estão os subsequentes do ranking de 1º de fevereiro e que ocuparão a posição 2 de cada um dos grupos. No pote 3 estão os subsequentes do ranking que ocuparão a posição 3 de cada um dos grupos, e no pote 4 estão os subsequentes do ranking e os clubes provenientes da fase 3 da Libertadores e que ocuparão a posição 4 em cada um dos grupos. Bien, hay 4 bolilleros, como les contaba Fred. En el bolillero número 1 aparecerán los primeros 8 equipos en el ranking de la Conmebol hasta la fecha 1 de febrero del año 2021. Cada uno de ellos serán los cabezas de serie. En el bolillero 2 aparecen los subsiguientes otros 8 equipos en el ranking de la Conmebol, y así sucesivamente el bolillero 3 y el bolillero 4, en donde aparecen 4 equipos según ranking y 4 equipos que vienen eliminados de la fase 3 de la Conmebol Libertadores. Passamos então a explicar a metodologia do sorteio. A gente começa sorteando as bolinhas do pote 1 e à medida que elas forem saindo, elas vão completando a posição 1, os cabeças de série de cada um dos grupos, do grupo A ao grupo H. Terminando o sorteio do pote 1, passamos as bolinhas do pote 2, que vão completando a posição 2 de cada grupo, e o mesmo procedimento se repete com as bolinhas do pote 3 e do pote 4. Vale recordar que na fase de grupos não podem estar 2 equipes do mesmo país no mesmo grupo, exceto se é uma equipe que venha da fase 3 da Libertadores e que, portanto, a gente não conhece no dia de hoje. Classifica para as oitavas de final o primeiro colocado de cada um dos grupos, que disputará essa fase das oitavas de final com o terceiro colocado de cada grupo da fase de grupos da Libertadores. La metodología del sorteo: primero se sacan los 8 equipos del bolillero 1, cada uno de ellos serán cabeza de serie de su zona, después los 8 equipos del bolillero. Con esto. Sí, está se entiende todo, ¿verdad? Sí, sí. De que seguimos, se entiende, perfecto. 2 equipos de un mismo país
Por supuesto que en el caso de los 4 equipos que van a estar clasificados y que al día de hoy aún no conocemos exactamente su nombre porque esa serie se cierra la próxima semana, esos 4 equipos que lleguen desde la fase 3 de la Conmebol Libertadores no tendrán problemas en compartir grupo con equipos de su mismo país. Exatamente, claríssimo, tudo certinho. Alguma coisa mais para agregar? ¿Alguna aclaración? Somente recordar que, embora a gente não tenha a presença de público no sorteio, a gente conta com a presença de uma empresa de auditoria independente que está verificando todos os processos aqui no dia de hoje. Es importante aclararlo para cuidarnos y para que estemos seguros en medio de este contexto de pandemia, pero el fútbol apuesta a seguir creciendo. Então vamos? Podemos começar então com as bolinhas do pote 1, que serão as cabeças de série de cada dos grupos. Muy bien, comenzamos con el sorteo, qué nervios. Cuánta expectativa. Rosário Central, da Argentina. Muy bien, Rosario Central entonces el primer equipo que aparece como cabeza de serie del grupo 1. Quinta participación, la última fue en el año 2018. Primeiro time então, o time argentino Rosário Central, cabeça de série do grupo A. No grupo B. Independiente da Argentina. Independiente bicampeón de la Conmebol Sudamericana 2010 y 2017. 2 argentinos já saíram, são 4 argentinos no pote 1. Rosário no A, Independiente no B. E no C. Cabeça de série do grupo C, Jorge Wilstermann, da Bolívia. Jorge Wilstermann. Time boliviano então, que aparece como cabeça de série do grupo C. Já chegou até a segunda fase, né, em 2019 da Copa Conmebol Sul-Americana. Grupo D. Atlético Paranaense do Brasil. Muy bien, el equipo que fue campeón en 2018, Paranaense como cabeza de serie del grupo D. Primeiro time brasileiro então que sai, Atlético Paranaense no grupo D, será a cabeça de série. Grupo E. Corinthians do Brasil. Corinthians então, cabeça de série do grupo E. Já chegou até as semifinais no ano de 2019. Claro. Nos quedan 3 grupos todavía. 3 grupos. 2 argentinos y un ecuatoriano por salir aún. Newell's de Argentina. Newell's Old Boys de Rosario en su 4ª participación. La última fue en el año 2018. En el año 2010 llegó hasta los cuartos de final. Fue su mejor participación. Falta um argentino e um equatoriano. Emelec do Equador. Emelec então já chegou aos quartos de final da Sul-Americana em 2014, cabeça de série do grupo G. Só falta um time. Falta uno solo, un campeón ya de Conmebol Sudamericana. Lanús de Argentina. Claro, porque fue campeón con Guillermo Barros Echelotto como entrenador en el año 2013. Lanús, el equipo del sur del Gran Buenos Aires, entonces cabeza de serie del grupo H. ¿Podemos pasar al siguiente bolillero ya, señor director? Allí está Víctor, pero está sacando el limpio para hacer igualmente hasta aquí los cabezas de serie en la Sudamericana, Víctor. Rosario Central en el A, Independiente en el B, Jorge Wilstermann C, Atlético Paranaense D, Corinthians grupo E, Newell's grupo F, G, Emelec y H Lanús. Y ahora sale el primer rival del grupo A, Huachipato, ante Rosario Central. Los paraguayos están recién en el tercer bombo. En el tercer Ahora bombo. se están sacando las bolillas del segundo bombo. Vamos a esperar un momentito, vamos a ir anotando, vamos con Luis también y después retomamos con el sorteo. Ahorra hasta un 40% más en la energía eléctrica con la nueva línea de Free Inverter Speed, refrigeradores, congeladores y acondicionadores de aire Speed Inverter. Speed da gusto vivir así con el respaldo garantizado de la Yuteña ICA. El mundo cambió su nombre que el mundo necesita. Luomo presenta su nueva colección Fall Winter 2021. Para conocer más, búscanos en redes como @luomopy. Yerba mate compuesta Arcoiris. Vienen 3 presentaciones: menta y boldo, cedrón y burrito, y té verde y sabor limón. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
Innovar nos toca a todos, por eso el BNF te trae pagos QR. Compra desde tu celular en miles de comercios adheridos de manera fácil, práctica y segura. Pagos QR del BNF, tu nuevo efectivo. Crece la expectativa, los equipos paraguayos en Sudamericana, 12 de octubre y River. Finalizada el sorteo de Copa Sudamericana, se vendrá el de la Copa Libertadores igualmente a continuación, pero este es el momento de la Sudamericana. Más equipos que están saliendo, aún no en este bombo los paraguayos, Víctor. Todavía no. Grupo B, Independiente, por ejemplo, tendrá como rival a Bahía, equipo de Oscar Ruiz. En el grupo C, Jorge Wilstermann, cabeza de serie, Arsenal, el segundo confirmado. Grupo D ahora, Atlético Paranaense, cabeza de serie, y lo acompaña hasta aquí el equipo peruano de Melgar. A continuación se van a ir completando las segundas líneas de los 4 grupos restantes. Por ejemplo, ahora sale el grupo de Corinthians con Sport Huancayo de Perú. Ese grupo Independiente, ahí por ejemplo puede caer un paraguayo. Sí, puede llegar a caer, porque no hay restricciones de hecho para ninguno de los paraguayos. Un argentino, pero vamos a estar atentos a eso en el tercer bombo. Ahora se está sorteando el segundo, Luis. Carga de calidad certificada de Barcos y Rodados, porque todas sus naftas cuentan con control y certificación internacional. Además de un laboratorio móvil que recorre las estaciones controlando la calidad y cantidad de todos sus combustibles. Carga un combustible con calidad certificada Cargan Barcos y Rodados. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. te ofrecemos los mejores lotes con cuotas corridas sin reajustes y posesión inmediata. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o vía WhatsApp al 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Ahora salió Palestino, será rival de Newell's en el grupo F. Grupo G a continuación, Deportes Tolima ante Emelec, otro de los cruces confirmados porque van a compartir el grupo G. Y queda solamente el H antes de saltar al bolillero 3 que tiene a River y a 12 de octubre. Sale el último de la segunda línea. Es el equipo de La Equidad de Colombia, compartirá grupo con Lanús. Ahora sí, se viene el momento para los paraguayos porque a partir de ahora se sortearán los del bolillero número 3. Ahora sí vamos al audio de la Conmebol. A continuación van a aparecer sí o sí los paraguayos. Pasamos al bolillero 3, en donde tenemos que seguir atentos con esta dinámica de que no toquen equipos de un mismo país. Exatamente. Pasamos a posición 3 de cada grupo. ...12 de octubre, Paraguay. 12 de octubre, el grupo de... 12 de octubre compartirá grupo con Rosario Central y Huachipato. Grupo A, 12 de octubre, Itagua. Hasta ahora, Rosario Central y Huachipato, sus rivales. Falta el último que saldrá en un rato. Seguimos con el audio. Paraguayo, por eso se clasificó. Grupo B, então. Guavirá, de Bolivia. Muy bien, Guavirá de Bolivia, entonces... Había un argentino y un brasileño, no hay problema de que haya un boliviano y la participación de Guavirá. Terceira participação do Guavirá, o time boliviano então que vai estar no grupo B. Vamos para o grupo C. Hay 2 brasileños por salir en este bolillero. Veremos si uno toca aquí. Ceará, do Brasil. Muy Ahí bien. então. Se chamou o pensamento. Su mejor participación fue la segunda fase en el año 2011. Fue la única hasta aquí de Ceará en la Conmebol Sudamericana. Pasamos al grupo D. Grupo D que tem o Atlético Paranaense, Melgar. E aqui temos Atlético Goianiense, que terá que pasar al grupo F. Claro, porque no puede ir al D, en donde está Atlético Paranaense también brasileño, y tampoco puede ir al E, en donde el cabeza de serie es Corinthians. Por lo tanto pasa al grupo F con Newell's Old Boys y con Palestino. Atlético Goianiense. Segunda participação que vai ter, exatamente. Não participava desde 2012 da Conmebol Sul-Americana. Ahora vamos por el grupo D. Exatamente. Aucas, de Ecuador. Muy bien, Aucas de Ecuador al grupo D, con Atlético Paranaense y con Melgar. Quinta participação então do Aucas. Chega no grupo com o brasileiro, com o peruano. Grupo E. Grupo E, River Plate do Paraguay. River Plate de Paraguay. River, grupo E, junto a Corinthians y Sport Huancayo. Queda por definir el último equipo. Corinthians, Sport Huancayo y River. Hasta aquí el grupo E de la Copa Sudamericana. Seguimos con el audio. Mira, Talleres o Aragua. Sí. Araçaí. Vemos. Talleres va a tener que ir al grupo G. Talleres, de Argentina. Bueno, justo salió sorteado.
no podía ir al grupo H porque estaba Lanús de su mismo país. Integra el grupo G entonces con Emelec, con Deportes Tolima y con Talleres, equipo que ya conquistó un título internacional, el equipo cordobés, fue la Copa Colmebol, antecesoras, si se quiere, de esta Colmebol sudamericana. Confirmando Aragua da Venezuela no grupo H. Este está el grupo de River, Corinthians, rival bastante complicado, duro allí, Huancayo de Perú, y aguardamos por uno. Exactamente. Ahora va a comenzar el sorteo del bombo 4 y ahí se van a completar los grupos. Repasando. Grupo E de River, ¿verdad? Sí, grupo E River con Corinthians, Sport Huancayo y 12 de octubre en el grupo A Rosario Central Huachipato. Así que volvemos al audio porque en breve sale el último rival del 12. La tercera fase de la Colmebol Libertadores. La Colmebol Libertadores. Nós estamos na posição 4, então, de cada dos grupos. E4 es San Lorenzo o Santos. San Lorenzo o Santos para completar el grupo de 12 de octubre. Rosario Central, Huachipato y el eliminado entre San Lorenzo o Santos. Cerca por lo menos Argentina, ¿verdad? Y sí, dentro de todo eso le queda por lo económico, claro. Vamos a la continuidad, grupo E, a continuación. Uruguay 1. Uruguay 1. Recordemos que los dos uruguayos se van a definir la próxima semana, los nombres propios. Para Uruguay 1, la posibilidad es que sea Peñarol o Cerro Largo. Vamos ver quem completa então o grupo C, que já tem Jorge Wilson, Arsenal e Ceará. E3. Ou é o Bolívar ou é o Júnior. O Bolívar conseguiu a vantagem. Victoria en La Paz 2-1. Exatamente. Bueno, ahí hay posibilidad de que haya dos equipos de un mismo país también, porque si Bolívar juega la Conmebol Sudamericana, jugará en el mismo grupo que Jorge Wilson. Para completar então o grupo D agora. Bragantino que terá que ir al grupo G. Tendrá que ir al grupo G, ¿por qué? Porque no puede estar en el grupo con Paranaense, también brasileño, tampoco con Corinthians y tampoco con Atlético Goianiense, por eso Bragantino estará integrando el grupo G junto con Emelec, Deportes Tolima y Talleres de la Argentina. Vai estrear esse 2021 na Copa Conmebol Sul-Americana. Bragantino então no grupo G. Agora a próxima bolinha é do grupo D. Metropolitanos da Venezuela. Sin inconvenientes para integrar el grupo D con Atlético Paranaense, Melgar y Aucas de Ecuador. Otro debutante, ¿no? Otro debutante. Exacto. Metropolitanos. A partir de aquí lo que salga está ok porque quedará un uruguayo y dos clasificados de la tercera fase de la Colmebol Libertadores. Exactamente. Ahora Uruguay 2. Uruguay 2 que saldrá del duelo entre Montevideo City y Fénix. Estará integrando entonces el grupo E con Corinthians de Brasil, Sport Huancayo de Perú, River Plate de Paraguay y Uruguay 2. Então, grupo F, para completar o grupo F, que já tem News, Palestino e Atlético Goianiense. Y van a venir equipos fuertes, Los dos que quedan posibles son fuertes. Ou é o Libertad ou é Atlético Nacional da Colômbia. Claro. Integrando el grupo F con Newell's Old Boys, Palestino, Atlético Goianiense, puede ser Libertad o Atlético Nacional de Medellín. Libertad que ganhou o primeiro partido 1-0 esta semana. Exato. En Asunción, el Defensores del Chaco. E2 va a salir de el que pierda la llave entre Independiente del Valle y Gremio. Van a jugar esta noche el primer partido. Lanús, La Equidad, Aragua de Venezuela y decíamos entonces Independiente del Valle o Gremio, los equipos que van a estar integrando esta fase de grupos en el grupo H específicamente. Bueno, si te parece repasamos, Marina. Claro, vamos a repasar. ¿Te parece? Vamos a repasar entonces cómo ha quedado conformado la fase de grupos, el cuadro. En el grupo A, Rosario Central de la Argentina, Huachipato de Chile, 12 de octubre de Paraguay y el que venga de la llave 4, San Lorenzo o Santos. No grupo B, então, temos a Independiente da Argentina, o Bahia do Brasil,
Guabirá da Bolívia e Uruguai 1. A gente vai saber quem é Uruguai 1 na semana. Puede ser Peñarol o Cerro Largo. En el grupo C, Jorge Wilstermann, Arsenal de la Argentina, Ceará de Brasil y E3 que vendrá de la llave, el perdedor de la llave entre Bolívar y Junior. Hasta aquí ha ganado Bolívar el primer partido 2-1. No grupo D, Atlético Paranaense do Brasil, Melgar do Peru, Aucas do Ecuador y Metropolitanos da Venezuela. Pasamos al siguiente grupo entonces, nos vamos al grupo E, en donde aparece un gigante como Corinthians de Brasil, Sport Huancayo de Perú, River Plate de Paraguay y Uruguay 2, que saldrá del duelo entre Montevideo City y Fénix. No grupo F, Newell's da Argentina, Palestino do Chile, Atlético Goianiense do Brasil e quem sair da chave entre Libertad ou Nacional. Grupo G, Emelec del Ecuador, Deportes Tolima de Colombia, Talleres de la Argentina y Bragantino de Brasil en su primera participación. E no grupo H, Lanús da Argentina, La Equidad da Colômbia, Aragua da Venezuela e o E2 que sai do duelo entre Independiente del Valle y Gremio. Muy bien, hasta aquí hemos llegado entonces con los grupos. Víctor, lo último, una aclaración porque se confundió el colega argentino. ¿Es Peñarol o Cerro Largo el rival de River? Sí. No así los equipos que él habló anteriormente. Porque la serie Uruguay 1 es la compuesta por Montevideo City Torque y Fénix. Esa serie va al grupo B. Y la serie Uruguay 2 es la compuesta por Cerro Largo Peñarol. Esa es la que va al grupo del Quelito. Hubo una confusión y lastimosamente todos nos confundimos por esto, pero mirando los documentos de Conmebol, Uruguay 2 está entre Cerro Largo y Peñarol, así que de ahí sale el rival de River para el grupo E de la Copa. Hay una cosa, Víctor, que estuvimos hablando por el tema del promedio. Por cada fase pasa uno, ¿verdad? Así es, solamente el ¿Corinthians favorito con quién es? Y si pasa Peñarol ahí, yo creo que Peñarol y Corinthians. Y por eso digo, ¿y qué pasa cuando vos no tenés los puntos? ¿Te dedicás al campeonato y no a la Sudamericana? Yo creería que sí, lo mejor para los dos equipos paraguayos es por lo menos cuando tienen que viajar. Por aquí de local pueden ver con equipo por el tema del viaje, pero de visitante pueden jugar con un equipo alternativo teniendo en cuenta cómo están en la tabla. Por eso estoy diciendo, ¿qué hace vos? ¿Quién le da prioridad? ¿Verdad? Yo en mi caso al campeonato local. Sí, al campeonato. Al campeonato local, porque creo que ya se aseguraron lo que querían, que eran ingresar a esta fase y a partir de allí se aseguraron el dinero y con eso cuidar, porque la verdad los grupos están complicados para dos. Mirá, los rivales son muy duros. Sí, muy duros. Así como están las cosas es San Lorenzo. Porque está difícil que remonta a Santos, pero igual, o si es lo contrario, de San Lorenzo Santos es difícil, Rosario Central lo propio, el partido ante Huachipato también, un equipo chileno de cuidado, y el 12, ¿verdad? Pero, por supuesto, cada entrenador va a definir después su camino, pero así mirando sí, la niño, pero es comprensible lo que decimos, la prioridad. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? No sale. En la prioridad que se tiene del campeonato local y la competencia internacional. ¿Es así, Ricardo Alfredo, verdad? Sí, Arturo, así mismo. Sí, señor. La cruda realidad así mismo. Es saber dónde estás parado, es saber qué tenés y qué no tenés. Sí, señor, ya volvemos. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de venta del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Para luchar contra el COVID-19, Base te ofrece los mejores productos para desinfección de superficies, medios y manos. Bacteria Kill, poderoso desinfectante que además limpia, aromatiza ambientes y superficies, eliminando el 99,9% de virus, bacterias y hongos. En sus presentaciones líquido en aerosol con el sello de calidad Base. El instante viene Copa Libertadores de América. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo ICA. ¿Estás seguro que tu seguro te da todo el respaldo que necesitas? Confía que con Panal Seguros tu familia queda en las manos correctas, con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. Panal Seguros, sentí la confianza. Reiteramos entonces, River, ¿con quiénes en la serie? Corinthians, Sport Huancayo y el ganador de Cerro Largo Peñarol. Ese es el grupo. ¿Y cuándo definen? Y definen el martes la serie Cerro Largo Peñarol. El partido terminó 2-2, ¿verdad? 2-2, pero de visitante Peñarol, así que tiene ventaja para el partido de vuelta. Y el otro equipo por definir en el grupo de 12 de octubre, San Lorenzo Santos. Todo indica que va a ser San Lorenzo porque perdió 3-1 el partido de ida de local. Y agregamos a Rosario Central, Huachipato, aparte de 12 de octubre, y lo que decíamos, el eliminado 4 que saldrá entre San Lorenzo y Santos. Son los grupos de los haciéndola fácil. Son $900,000 y a ver qué va a ocurrir, ¿verdad? Y sí, porque si miramos rápidamente ese grupo A, San Lorenzo y Rosario serían los candidatos por sobre 12 de octubre y solo uno clasifica. Y lo mismo en el grupo B, lo que decíamos, Corinthians y Peñarol parten con cierta ventaja histórica con respecto a River.
Ahora bueno, ya esperamos la Copa. Atención porque abril es el mes de las pickups en Erimark con 15% de descuento en todos los accesorios. Sin excepciones, te esperamos en nuestras sucursales Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 estados al precio 93, jugá de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copitrol, ¡vamos! Reiteramos, Sudamericana pasa uno solo, Exactamente, solo el primero. Sí. Arturo, y también nos olvidamos, o sea, para recordar, mejor dicho, no es que nos olvidamos. Libertad, no queremos que eso pase, pero si Libertad llega a quedar eliminado, ya tiene también grupo definido. En ese caso iría al grupo F, con Newell's, Palestino y Atlético Goianiense. Accesible. Repito, no queremos que Libertad se elimine, ojalá que esté en Libertadores, pero también hay que mirar esa probabilidad. Si Libertad queda eliminado, iría al grupo F con Newell's, Palestino y Atlético Goianiense. O Nacional iría en ese caso, ¿verdad? Exactamente, si Libertad va a Libertadores, Atlético Nacional entra a ese grupo, que sería más que interesante con esos nombres. Sí. Muy bien, ya volvemos. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernández, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y CRL. Ya arrancó la promo Familia Feliz de Gran Vía. Supermercados Gran Vía te premia con 100 millones de guaraníes en vales de compra. Canjea tu cupón virtual por cada compra de 50.000 guaraníes y obtener cupones adicionales por compras de productos señalizados. Busca las bases y condiciones en granviaelite.com.py. El segundo de la fase de grupo Sudamericana lleva $120.000 extra. El segundo, ¿se entendió? Así es. Si River o 12 no los llegan a ser primeros, entonces, y son segundos, le puede sumar a lo embolsado $120.000 más. Solamente si es segundo, Arturo, ¿verdad? Solamente si es segundo, hay una compensación de $120.000 al segundo de fase de grupo. Ya volvemos. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Super ofertas en Electroban por fin de temporada. Aire acondicionado Tokyo de 12.000 BTU. En cuotas de tan solo 159.000 guaraníes. Pasa por una de nuestras sucursales o llamanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, realizando la mejor atención porque usted se lo merece. Es decir, el eliminado segundo lleva en total 900.000 más 120.000, que da 1.020.000. ¿Se entendió? Así mismo, así es, así será. A esto le podés sumar los ya embolsados, 220 que fue al comenzar. Ya volvemos. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de oro y plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Memtovic y crema, la eficacia contra los dolores musculares y articulares de Membrato, asegúrase que la empresa del deportista que nunca se rinde. Memtovic y crema es un producto del laboratorio Sindofar, CISA. La Unisal y la APF te dan esa gran oportunidad. Estudia licenciatura en Administración, Dirección y Gestión Deportiva con titulación intermedia en Dirección Técnica en Fútbol de Campo. Inicio de clases el 10 de mayo y hasta mañana con 60% de descuento en la matrícula. Cupos limitados, más info en unisal.edu.py. Llama a los números 0994-319-160 y 0994-319-034. Reiteramos entonces, Víctor, River, ¿en qué serie entra? Grupo con Corinthians, Sport Huancayo y el ganador de Cerro Largo, Peñarol. Bueno, que hasta ahora candidato Peñarol de visita terminó 2-2. Exactamente. Y 12. Rosario Central, Huachipato y el eliminado entre San Lorenzo y Santos. Primer partido 3-1 para el equipo brasileño. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bocado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Viví la experiencia en Tiendas Montana, líneas para todos los bolsillos. Te esperamos en nuestras 9 tiendas a nivel país. Pinturas Montana, tecnología del color. Aún no arranca la copa. Ahora se está haciendo la explicación del método y ya a continuación... ¿Vamos con el método o nos metemos en el bolillero? Así también aparece en el bolillero. Lo que se deja en claro es que Palmeiras va al grupo A, o sea, eso ya no se sortea. Palmeiras, por ser último campeón, va directamente al grupo A. Así que en breve arranca el resto. Recordamos que cabeza de serie son Olimpia y Cerro Porteño. Dia do sorteio. A gente começa sorteando as bolinhas do pote 1, que vão completar a posição de cabeça de série dos grupos B ao grupo H, já que o Palmeiras, como atual campeão, é o cabeça de chave do grupo A. À medida, uma vez que a gente termine de sortear as bolinhas do pote 1, a gente passa a sortear os times do pote 2, que vão completar
a posição 2 de cada um dos grupos. O mesmo procedimento a gente faz para os potes 3 e pote 4. Vale recordar que na fase de grupos a gente não pode ter dois times do mesmo país, exceto se é uma equipe que venha da fase 3 da Libertadores e que, portanto, não se conhece no dia de hoje. E no caso da Conmebol Libertadores, se clasificam para as oitavas de final os 2 primeiros colocados de cada um dos grupos. Muy bien, la metodología del certamen que está explicando Fred Nantes, director de competiciones de clubes de Conmebol. Los primeros procederemos a sortear el bolillero número 1 con 7 equipos. Palmeiras, por ser el campeón vigente, va directamente como cabeza de serie del grupo A, por lo tanto se sortearán las ubicaciones del B al grupo H. A partir de allí se sorteará el bolillero número 2, después el bolillero número 3 y después el bolillero número 4, es decir, bolilleros completos. Importante aclarar que, al igual que en la Conmebol Sudamericana, en la Conmebol Libertadores no puede haber 2 equipos de un mismo país en el mismo grupo, con la salvedad de los que provengan de la fase 3 de la Conmebol Libertadores, cuyo nombre aún no conocemos porque se definirá la próxima semana. Los 2 primeros de cada grupo se clasificarán a los octavos de final de la Conmebol Libertadores. Estamos prontos. Vamos a comenzar. Para comenzar, estoy un poco nervioso, la verdad, un poquito nervioso. Vamos a arrancar con el bolillero número 1. Palmeiras já é o cabeça de série do grupo A, então agora vamos ao cabeça de série do grupo B. Temos 2 times argentinos, um uruguaio, 2 brasileiros. Olímpia do Paraguai. Y 2 paraguayos, ahí está. Olimpia, el grupo B de la Copa Libertadores, el primer sorteado, el franqueado. El decano. Espera rivales, lógicamente, que van a ir saliendo más adelante. Vamos al grupo C. Agora, cabeça de série do grupo C. Boca Juniors, Argentina. Boca Juniors entonces al grupo C, 6 veces campeón de la Conmebol Libertadores, dirigido por Miguel Ángel Russo, que ya conquistó la Conmebol Libertadores con Boca y que hoy cumple años casualmente. Parabéns el técnico Geneise. Al profe Russo. River Plate da Argentina. Muy bien. Outro grande então, River Plate da Argentina. Já campeão. Sí. 2019 foi a sua última participação. En la 2020, chegou nas semifinais, 2019 na grande final. 4 títulos para River. São Paulo do Brasil. São Paulo de Brasil al grupo E. Tricampeón continental, Sao Paulo, 92, 93 y 2005. Terá técnico Hernán Crespo, né? Claro, Hernán Crespo, es cierto. Já conquistou a Conmebol Sul-Americana. Tiene de conquistarlo. Exatamente. Nacional do Uruguay. Otro tricampeón, el Bolso, al grupo F, Nacional de Montevideo. Última consagración en la Conmebol Libertadores, año 1988. Faltam 2. El Club Nacional de Fútbol. Flamengo do Brasil. Flamengo, que fue campeón. Cerro Porteño será cabeza de serie del grupo H, porque al salir Flamengo, que era la penúltima opción, entonces Cerro cabeza de serie del grupo H. Con River Plate en Lima. Y se viene ahora la ubicación H para Cerro Porteño. Cerro Porteño de Paraguay. Muy bien, era el único que quedaba por salir. El Ciclón de Barrio Obrero. Entonces al grupo H. En el grupo A está Palmeiras, en el grupo B está Olimpia, en el C Boca Juniors, en el D River Plate, en el grupo E está Sao Paulo, en el grupo F Nacional, el Club Nacional de Fútbol, en el grupo G Flamengo de Brasil y Cerro Porteño de Paraguay en el grupo Ojo H. que si sale un brasileño ahora, automáticamente será rival de Olimpia, porque no puede cruzarse con Palmeiras. Atención. Dos equipos del mismo país en la misma zona. Para el grupo A, primeramente. Internacional Inter. do Brasil. Entonces contra Olimpia, va al grupo B, Inter de Porto Alegre, primer rival de Olimpia. En el Palmeiras, então Inter. Campeón Inter en el año 2006 y 2010. Conmebol Libertadores, exatamente. Grande time. Si no es un brasileño, irá al grupo de Palmeiras. Y a un argentino, Defensa y Justicia. Mira vos, vuelven a tocar en un mismo grupo los dos últimos campeones, de Conmebol Sudamericana y de Conmebol Libertadores. Ya había ocurrido esto.
Y que están disputando la Recopa. Y encima disputan la Recopa, claro. Exatamente. Es cierto, están disputándola en estos días. Se enfrentarán muy seguido. bastante. Barcelona de Ecuador. Al grupo de Boca Juniors, el equipo de la ciudad de Guayaquil. El equipo de Fabián Bustos. Com muita experiência na Conmebol Libertadores, já será essa número 27 participações na Conmebol Libertadores. Então, Barcelona do Equador. Independiente Santa Fe, de Colombia. Al grupo de River Plate, entonces, Independiente Santa Fe. Já chegou nas semifinais em 2013. Independiente Santa Fe, da Colômbia, no grupo do River Plate da Argentina. Racing, de Argentina. Racing con Sao Paulo, dos gigantes frente a frente. Campeón en el año 1967, hoy dirigido por Juan Antonio Pizzi, la academia. Llevará su sueño copero al grupo E. Estamos agora no grupo F. Universidad Católica de Chile. Universidad Católica de Chile, tricampeón del fútbol chileno. Y confirmamos Cerro Atlético Mineiro, porque Atlético Mineiro solamente puede salir con Flamengo o con Cerro, no puede cruzarse con Flamengo, entonces va directamente al grupo de Cerro. Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro. Ahora se completa el G, Flamengo va a estar con la Liga de Quito. Quito, de Ecuador. Liga de Quito entonces al grupo de Flamengo. Marina. Flamengo. Repasamos una vez más, rivales brasileños hasta aquí para los paraguayos. Olimpia, Inter, Grupo E, Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, hasta este momento. Atlético Mineiro de Brasil. Atlético Mineiro de Brasil al grupo de Cerro Porteño. Conquistó la gloria en el año 2013 con un tal Ronaldinho Gaúcho, ¿no? Sí. Una de las glorias y leyendas vivientes del fútbol brasileño. Así quedó entonces conformado el cuadro tras el bolillero número 2. Pasamos al bolillero número 3. Universitario de Perú. Universitario de Perú con Palmeiras de Brasil y con Defensa y Justicia de la Argentina. Universitário que foi vice-campeão em 2020 do Campeonato Peruano. A continuación, rival de Olimpia. Olimpia de Paraguay, Inter de Porto Alegre. En el bolillero número 3 hay un brasileño. Deportivo Táchira de Venezuela. Deportivo Táchira de Venezuela, rival de Olimpia. Hasta aquí grupo E, Olimpia, Inter de Porto Alegre y el Deportivo Táchira de Venezuela. Seguimos, vamos al grupo C. Em 2020, campeonato local na Venezuela. The Strongest de Bolivia. The Strongest de Bolivia, el equipo de la ciudad de La Paz. 27 hasta aquí accesible para Boca. Barcelona de Guayaquil y 10 Strongest, los equipos en el grupo C. A continuación, otro de los rivales de River, grupo Boca D. Juniors y con Barcelona de Guayaquil. 2017 chegou também em oitavos de final de Strongest. Fluminense de Brasil. Muy bien, Fluminense con River Plate y con Santa Fe de Bogotá. Exatamente, sétima participação então do Fluminense na Conmebol Libertadores. A última foi em 2013. Volta então o Fluminense. Estará no grupo D, junto com o River Plate e com Santa Fe da Colômbia. Vai jogar na altura, né? Sí. Argentinos Juniors de Argentina, que tienen que pasar al grupo F. No puede estar en el grupo E porque está Racing, por lo tanto pasa al grupo F con el Club Nacional de Fútbol y con la Universidad Católica de Chile. Argentinos Juniors también campeón de la Conmebol Libertadores en el año 1985. Será la cuarta participación y tiene un título, tiene un gran promedio, un gran récord. Veremos cómo le va. Sporting Cristal de Perú. Sporting Cristal, finalista en el año 1997, perdió aquella final contra Cruzeiro. Quedan dos posibilidades para rival de Cerro, Vélez o América de Cali. A continuación vamos a saber el del grupo G. El que no salga ahora será rival de Cerro. Escuchamos, grupo G. Faltam dois grupos.
terceira do grupo G. Vélez Sarsfield, da Argentina. Vélez va al grupo G, con lo que América de Cali entonces será rival de Cerro Porteño. Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro y América de Cali hasta este momento. A continuación, el nombre de América de Cali. América de Cali, da Colômbia. Tá aí, América de Cali, outro time grande, cheio de história, que nunca conseguiu conquistar a Conmebol Libertadores. Ya fue vicecampeón varias veces. 4 veces. Ahora falta el bolillero 4, mejor dicho. Repasamos. Grupo B, Olimpia, Inter de Porto Alegre, Deportivo Táchira. Grupo H, Cerro, Mineiro, América de Cali. Seguimos. La fase 3 de la Conmebol Libertadores y los otros 4 del ranking. G2. Muy bien, G2 será el ganador del duelo entre Independiente del Valle y Gremio. Independiente del Valle y Gremio jugarán su primer partido esta noche. Un grupo exigente y difícil ese, ¿eh? Bem difícil. El último rival de Olimpia va a salir ahora. Claro, podría ser Grêmio. Sí. Vamos al grupo B. Always Ready, da Bolivia. Always Ready de Bolivia. Buen grupo para Olimpia. Olimpia, Inter, Deportivo Táchira y Always Ready de Bolivia. Grupo confirmado Que para no el tiene final. altura, un detalle no menor. Paraguay, Inter de Porto Alegre. Sí, en el alto. Perdón. ¿Agua De el alto. Del alto, Sí. del alto, del alto. Tiene, pero igual es altura. Sí. Y de Strongest. Nelson Cabrera son. G4. Ou seja, São Lourenço ou Santos. San Lorenzo o Santos al grupo de Boca. En el grupo C. Otro grupo muy Santos exigente tem ese, ¿eh? a vantagem de ter ganhado o primeiro jogo, né? Se armó un grupo muy duro ahí. Y Santos viene de eliminar, si le toca a Boca, viene de eliminar en semifinales en la última Conmebol Exactamente. Libertadores. G3. El ganador de la llave G3 es Bolívar o Junior. Bolívar ganó el primer partido 2-1 al grupo de River, de Independiente Santa Fe de Bogotá, de Fluminense de Brasil. Entonces el ganador de la llave entre Bolívar y Junior. Poderia ter dois times colombianos então. Dos também. colombianos, efectivamente. El grupo E. Rentistas de Uruguay. Rentistas de Uruguay. Primera participación. Estará debutando. Estreante. Con Sao Paulo de Brasil, Racing de la Argentina, Sporting Cristal de Perú y Rentistas de Uruguay. Que foi finalista do Campeonato Uruguaio em 2020. El grupo F con el Club Nacional de Fútbol, con la Universidad Católica de Chile, con Argentinos Juniors de la Argentina. Aquí tenemos una situación que tenemos Bragantino, que obligatoriamente hay que ir al grupo F. Al grupo F. Para não cruzar. Não. No, eso es Sudamericana, Bragantino. Mezcló el sorteo de la Unión Sudamericana. Calera, Claro. perdón. Unión La Unión La Calera. Calera. Unión La El Calera grupo G. no puede ingresar el grupo F. Al grupo G. Claro, integrará el grupo G con Flamengo de Brasil, Liga de Quito y Vélez Sarsfield de la Argentina. Repasamos porque hubo confusión. Flamengo, Liga de Quito, Vélez, Unión La Calera, grupo confirmado, grupo G. Solo queda el F y el H. Y ojo que todavía se puede dar Libertad Cerro porque no salió aún el bolillero G1. F, ¿no, Fred? Sí, ahora el grupo F. Muy bien. Que el G1. G1 el ganador de la llave entre Libertad y Atlético Nacional. El Uno va primer al partido. grupo F con Nacional de Uruguay, Universidad Católica y Argentinos Juniors. Ese es el grupo F. Y entonces a Cerro Porteño le queda Deportivo La Guaira. El equipo venezolano estará completando el grupo H. Allí se confirma Deportivo La Guaira. El grupo H entonces conformado con Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira. Libertad, si pasa, va al grupo F. Nacional de Uruguay, Universidad Católica de Chile, Argentinos Juniors y Olimpia está en el grupo B contra Inter de Porto Alegre, Deportivo Táchira y Always Ready de Bolivia. Asado y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar ahora puedes encontrar lo mejor para entretenerte en casa, con la familia, mesas de ping-pong, futbolitos, aros de básquet y mucho más. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Visítanos en la web ciopar.com.py o seguirnos en Facebook e Instagram como Ciopar. En las noches de otoño, las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estrías. Quedarás vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay. Control Feel Mike Feel. Bueno, tenemos entonces todo ahí, ¿verdad? Así es, señor. Pero vos, yo estuve en ese partido, Alfredo, cuando vos le hiciste el gol a Inter en Porto Alegre. Ah, allá, sí. Que El acá partido terminó 3-2. Sí, perdimos 1-0 acá.
Perdió 1-0, se definió desde el punto penal. Sí, señor. Me acuerdo bien, Gran partido, y la gran noche. posición de la cabina estaba muy cerca de la definición, no del punto penal, del campo de juego. En ese partido, que se ganó 3-2 en Porto Alegre, ¿te acordás vos? Ever Hugo atajó un penal en el mismo partido. Del centro vos hiciste un delantero. gol. Sí, el primero. El primero que acá 1-0, allá 3-2 se define desde el punto penal. Tafarel el arquero. Sí, señor Tafarel, en 1989. Sí, señor. Eso vos jugaste ese partido, Alfredo, por Olimpia. Sí, en reemplazo mío entró Nefa, que hizo el tercer gol. Ese ya no me acuerdo. Sí. Eso no Raúl me Amarilla. acuerdo del segundo. resultado, me acuerdo de nuestra posición en la cabina, muy cerca del estadio, y teníamos todo muy al alcance ahí, no a la parte alta de la cabina, sino ahí abajo. Y vimos ese partido y transmitimos en 1989. Un golpe Y bueno, duro. Alfredo, ¿te acordás entonces de ese partido? Sí, perfectamente. Amarilla creo que era el 9. Sí, Raúl Vicente. Hizo el gol, el segundo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ya enseguida recordando a Alfredo que fue protagonista del partido en que Olimpia le gana al Inter 3-2, aquí terminó 1-0, se definió en punto penal y pasó, y después jugó la final de la Copa Libertadores de América hace años. Ya volvemos. La hierba no se le niega a nadie, la aguanta así, yerba mate Irubillá. Conocer nuestras variedades Pantanal, nativa, relajante y chía, yerba mate Irubillá. Con el sol seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante. Con experiencia, seguridad y respaldo global, comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Ligeyala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Quiere decir que Cerro con Mineiro, América de Cali, Deportivo La Guaira de Venezuela. Me acuerdo del 1972, Cerro Mineiro, cuando el técnico es famoso, caso es Pipo Rossi, el técnico de Cerro Porteño, en Copa Libertadores. Yo le contaba la historia del 9, Darío o tenía otro nombre, el 9 brasileño, del Atlético Mineiro, el ídolo. Dada, ¿no era? Dada. Pero nosotros le decíamos, ¿cómo decir? Recién te dije el nombre. Darío. Dijiste. No, es Dada, pero el Dada se llama Darío. Sí, el mismo, Dada Darío. ¿El mismo es? Sí, el mismo señor. El mismo, llovía torrencialmente ese partido. Ovidio estaba transmitiendo San Pablo Olimpia en San Pablo y a mí me tocó la conexión en directo. Fíjense lo que es la vida, ¿no? Panorama Deportivo en la revista radial del deporte. Bueno, listo, contigo, Luis. Leopard te invita a su gran feria Autos de motocicletas a realizarse mañana y el domingo de 8 a 17 horas en la fábrica central de Rempex Leopard. Hasta 50% de descuento. Para más información, comunicate al 0985-490168. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Claro, Ocalullonda, la maravilla que era el Diego, que después se golpea la cabeza contra el travesaño. Creo que había hecho incluso el gol en el empate en que Cerro Porteño empata de visita con el Atlético Mineiro. 1-1 en ese partido. Con CNT, más de 2.000 millones en premios por solo 10.000 guaraníes. Una Toyota Hilux de 3 Hyundai HB20 y 1.400 millones en el poderoso. Anímate a soñar, pedí CNT por Emoy. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook, Instagram o llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. No, digo para repercusión, si le podemos dar a un colega protagonista, por ejemplo, a Libertad tiene que clasificar primero. Inter de Porto Alegre, Táchira de Venezuela, O'Reilly, o ¿cómo se pronuncia? O'Reilly. Always ready. Always ready. Sí. El equipo Así de mismo. Nelson Cabrera, Sí. último campeón del fútbol boliviano. Always ready. Ready, sí, exactamente. Ready nomás. Sí, always ready. Always ready. Sí. Always ready. De Bolivia. Y lo que nosotros no quiere hablar, Cabrera. Y no tuvimos la chance hasta ahora, la verdad. No, está molesto. No sé por qué. Me gustaría preguntarle por qué. Nelson Cabrera, ¿verdad? Sí, señor. ¿Por qué está molesto la pregunta? No Y sabemos. yo no entendería por qué. No, pero Ricardo, ¿te acordás que hablaba mucho con él? Sí, siempre, inclusive Yo no sé cuando- si fue el tema de Bolivia, lo que pasó después, cuando perdió los puntos, o si fuimos nosotros los sorteados, para que nos hable, u otros medios tampoco. Pero no podemos hablar con él. Él vino al Lestra cuando jugaba en Bolívar, vino al Lestra. Sí, señor. O para llamar a un colega de Inter o del Deportivo Táchira de Venezuela, para conocer la opinión. Y Cerro Porteño tenemos
Atlético Mineiro, América de Cali y Deportivo La Guaira. Son viajes largos. América, que fue siempre terruño de jugadores grandes, jugadores paraguayos. Pero yo no tengo acá en fútbol a lo grande, no hay, o hay, falta uno. En fútbol a lo grande Cerro no completa. Yo tengo Cerro, Mineiro y América de Cali que retuiteé. Y Deportivo La Guaira. Pero no figura pues en fútbol a lo grande en el Twitter. Parece que no entendé. No tengo, no se olvidó, niño. ¿Quién hizo eso, niño? Ah, señor, hace 5 minutos. El Él iba tuiteando por parte y después hizo está todo completo. Está Deportivo La ¿Dónde Guaira está, en niño? Twitter. Hasta aquí tiene 10 retweets, 12 me gusta y un comentario. ¿En dónde veo? En el Twitter de Fútbol a lo Grande. Está, señor. Y buenos amigos. Sí, está Arturo. Grupo H, Cerro Porteño, Atlético Mineiro, América de Cali, Deportivo La Guaira de Venezuela, Libertadores, AM 1080. Ah, perdón, yo no retuiteé, pido mil disculpas, Luis. Fleming Sistema Prepagos de su familia ofrecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Esbellala 1751 Casi Cubillac o llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter, Fleming. ¿Qué jugador juega paraguayo en La Guaira? No sé. En La Guaira. En La ¿Hay Guaira. ninguno, yo? No, creo no. que no. La Guaira no. ¿Y América de Cali? Deportivo La Guaira. En América de Cali actualmente no. Actualmente no hay. ¿Y quién dirige América de Cali? Vamos a ir buscando el dato. Por de pronto lo que tengo a mano es lo de Inter, rival de Olimpia. Lo de Inter tiene, por ejemplo, al argentino Cuesta, que jugaba en Independiente. Tiene a Paolo Guerrero como su principal figura, lógicamente. Estaba lesionado, ¿eh? Sí, pero ya está recuperado. El fin de semana jugó, ingresó en el segundo tiempo en el clásico ante Gremio. Sí. Y su entrenador es el español Miguel Ángel Ramírez, que fue campeón con Independiente del Valle en la final Ese equipo única no juega mal, en la ¿no? nueva olla. Y sus equipos, o su equipo, Tiene una aquel identidad conjunto jugaba muy bien. futbolística interesante. Juan Cruz Real es el entrenador argentino que dirige al América de Cali actualmente. Técnico argentino, Juan Cruz Real. Y volviendo a lo de Inter, mezclando un poco, Inter estuvo a un gol de ser campeón del Brasileirão. En esa definición emotiva, Cierto. si es que llegaba a convertir el gol de la victoria, se consagraba campeón porque Flamengo perdió. Así que viene con buenos antecedentes porque es el vicecampeón del torneo brasileño. Atlético Mineiro, rival de Cerro. Atlético Mineiro este año se armó con varias figuras, por ejemplo lo tiene Hulk, jugando en el equipo de Junior Alonso, lógicamente que volverá a la olla azulgrana para ese partido porque Ignacio Fernández. Sí, Nacho Fernández, ex River. Su técnico es Cuca, de vuelta. Y Junior Alonso. Sí. Y Juan Carlos Real, dice Cesarito Rego. Juan Cruz Real, perdón, 44 años, jugador del Deportivo América de Cali, ¿verdad? Sí, el técnico. El técnico de la América de Cali. Técnico argentino. Argentino de Tandil. Cuca campeón con el Mineiro. Exactamente, estuvo en la última final con Santos y ahora regresó al Mineiro. Y mirando el equipo, porque aparte de los que citaba... Víctor. Sí. Antonino, espera. Buenas tardes, comandante. Estoy escuchando el programa en Concepción, Mueble Leticia, con el amigo Tito, Arturo. Un abrazo, saludos a la mesa, Arturo. Bueno, Antonino, sí, Víctor. Sí, tiene a Mineiro, tiene por ejemplo al chileno Eduardo Vargas, campeón de Copa América con la selección un par de veces. Tiene a Hulk, como decíamos. Tiene al argentino Saracho, que jugaba antes en Racing. Entre las figuras. Vargas no juega más en Chile. ¿Perdón? Vargas no está jugando más en Chile. No. Pero un jugador excepcional, goleador, gran disparo. Sí. Fue una figura excluyente en los títulos de Chile en la Copa América. Totalmente. Sí, fue titular en todos los partidos. Pero con una proyección, picardía, inteligente, veloz, uno de los mejores jugadores de fútbol chileno. Exacto. Ahora está grandecito ya Vargas. 31 años tiene. Y Vargas que ¿Qué grandecito? Tan grande ¿Dónde está jugando? En Atlético Mineiro. Sí. No, pero un jugador de primerísimo nivel. Sí, en un momento dado había sonado inclusive para Olimpia, ¿recuerdan? Sí. No digo que más que con lo que fue la intención con lo que estaba comentando Arturo y Víctor, después de tener la Copa América que tuvo, era más para Europa, Sí, ¿verdad? Y él en ese momento estaba jugando en Alemania, en el Hoffenheim, y después llegó a Tigres de México y desde enero del 2020 en Atlético Mineiro, Eduardo Vargas. Y conforma dupla de ataque con Hulk en Atlético Mineiro y viene de marcar un gol de cabeza inclusive Eduardo Vargas en el último partido. Picante, jugador picante, agresivo. Y no tiene un físico